Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. La catalepsia, o fallecimiento aparente, proviene de las palabras griegas catapulta y narcolepsia, que significa casi difunto. La catalepsia se conoce como un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente fallecimiento y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente, lo que puede a su vez variar en intensidad. Presenta en el que la sufre rigidez corporal, nula respuesta a estímulos, respiración y pulsos muy lentos, y la piel se pone pálida. En gran número de casos, este estado lleva a creer que la persona que padece un ataque de catalepsia ha fallecido. En un número de casos no determinado, este fenómeno llevó a enterrar a personas que aún estaban con vida, pero no mostraban signos vitales. Su estudio inició en el siglo XIX, donde términos como fallecimiento aparente comenzaron a aparecer. Varios doctores han afirmado que a pesar de que la catalepsia puede prácticamente anular los signos vitales de un paciente, no llega a mostrar fenómenos cadavéricos, por lo que es otra de las maneras en las cuales se puede detectar, pues estos fenómenos se comienzan a manifestar poco tiempo después de que el paciente ha perdido la vida. Es así como comenzó a instaurarse una moda funeraria. Los ataúdes a menudo se equipaban con complejos artilugios que posibilitasen a aquel que lo necesitara pedir ayuda en tan terrorífica circunstancia. En Inglaterra, se volvió común la venta de ataúdes provistos de una campana de hierro, cuya cuerda estaba unida a las manos del presunto fallecido a través de un orificio de la tapa. Por su alto costo, este mecanismo fue adquirido solo por los caballeros adinerados. Por otra parte, los médicos plantearon que solo la putrefacción y la aparición de manchas conocidas como livideces eran signos seguros de que el individuo había perdido la vida. Por esa razón, se implementó que los cuerpos debían ser velados algunos días, para asegurar así que realmente habían perecido. Otros métodos utilizados fueron los pabellones de velatorios, que tenían muchos cementerios para depositar allí los cuerpos, un tiempo prudencial antes del enterramiento. Estos lugares se llamaron hospitales para los difuntos, y se pretendía que estuvieran vigilados hasta que aparecieran los primeros indicios de putrefacción. También se usaron métodos más rudimentarios, como la utilización de fármacos que provocan el estornudo y la secreción nasal, la irritación de los intestinos con enemas corrosivos o la perturbación sonora de los oídos. Si el cuerpo soportaba estos métodos de resurrección brutales, se pasaba a otro tipo de experimentaciones crueles, como el corte de las plantas de los pies con navajas o la introducción de agujas largas bajo las uñas de pies y manos. Incluso en Inglaterra, en 1896, se fundó la Sociedad para la Prevención del Enterramiento Prematuro, que con publicaciones mensuales entregaba datos importantes sobre este síndrome. Después de muchos años, el miedo de la gente a ser enterrada viva disminuyó, a pesar de algún informe ocasional de que un presunto fallecido había vuelto a la vida en la morgue o incluso en el ataúd. El tema estaba perdiendo su poder de fascinación. A pesar de eso, la venta de ataúdes de seguridad patentados continuó. Algunos de los casos documentados datan desde hace muchos años en distintas partes del mundo, mostrando lo terroríficos que fueron y lo terrible que debió ser para las víctimas de esta condición. En el año 1891, un extraño y desconocido virus azotó al poblado de Pikeville, en Kentucky, producido por la mordedura de una mosca, que trajo una enfermedad del sueño. Las personas caían en una especie de estado de coma, aunque después de un tiempo volvían a despertar. Una de las habitantes de aquel lugar, Octavia Smith Hader, fue una de las primeras afectadas por la enfermedad. Fue declarada sin vida el 2 de mayo de aquel año, y debido a que era una primavera con altas temperaturas ambientales, fue enterrada rápidamente en el cementerio local. Días después del fallecimiento,
Muchas personas comenzaron a enfermarse de la misma manera que la mujer y curiosamente habían despertado, por lo que su viudo sospechó que quizás había cometido un error. Entonces optó por desenterrar a su difunta esposa. Cuando se abrió el féretro, se comprobó que las uñas de la mujer estaban totalmente rotas y con manchas hemáticas, y el ataúd por dentro estaba arañado. El rostro de la dama tenía una expresión terrorífica, y entonces el hombre supo que la había sepultado viva. Su viudo, James Hader, en sus últimos momentos pidió ser enterrado en un ataúd especial que se abría por dentro para no correr la misma suerte que su esposa. La siguiente historia trata de una hermosa joven argentina llamada Rufina Cambaceres, quien el 31 de mayo del año 1903 se preparaba para festejar su cumpleaños número 19, cuando su sirvienta fue a buscarla a su habitación. La encontró sin vida. Los doctores dijeron que su corazón se había detenido de repente, por lo que decretaron oficialmente su deceso. Su familia estaba tan desconsolada que decidió no velarla y la sepultó rápidamente en el mausoleo de la familia. Un día más tarde, uno de los cuidadores oyó persistentes y extraños ruidos desde el interior del mausoleo, por lo que entró al lugar y encontró el féretro de Rufina levemente corrido de su estante. De inmediato, dio aviso a su familia. Cuando la familia Cambaceres ordenó abrir de nuevo el ataúd, el cuerpo de la joven se encontraba de espaldas y al examinarlo, tenía profundos rasguños en su rostro y cuello, producto de la desesperación al quedarse poco a poco sin oxígeno. Aquel fue uno de los primeros casos conocidos de catalepsia en Argentina, y a partir de allí, se comenzó a velar a los difuntos por un periodo mínimo de 24 horas. En el año de 1993, un joven sudafricano de 24 años falleció presuntamente en un grave accidente de tránsito. Iba junto a su novia, quien sobrevivió. El cuerpo del chico fue puesto en una caja de metal para luego ser enterrado, pero el joven no había perdido la vida, solo había quedado inconsciente producto del choque, aunque no presentaba signos vitales. Despertó 2 días después dentro del ataúd y, preso del pánico, comenzó a gritar desesperadamente en busca de ayuda. Para su fortuna, algunos trabajadores de la morgue lo escucharon y lo sacaron de la caja. El joven retomó su vida normal, agradecido de no haber sido sepultado vivo. Para el año 2007, un ciudadano venezolano llamado Carlos Camejo, de 33 años, fue declarado fallecido tras un accidente de tráfico. La policía vial y protección civil levantaron el cuerpo de Carlos, lo montaron en una camilla y simplemente dijeron que no había nada más que hacer por él. Su esposa fue avisada del accidente y le notificaron que debía reconocer el cuerpo. Al llegar al hospital, se encontró con una escena espeluznante. Vio a su marido sentado en la sala de espera, con un informe de su propia necropsia en la mano. El afectado atestiguó que el médico forense comenzó el procedimiento, pero notó que el cuerpo aún sangraba. Entonces lo cosieron rápidamente y sin anestesia, lo cual hizo que ante el dolor insoportable, Carlos despertara. El paciente fue dado de alta y regresó a casa, pero asegura que en el transcurso del suceso, algún trabajador aprovechó para quitarle sus pertenencias, dinero, anillo de matrimonio y un collar. Otra impactante historia ocurrió en octubre del año 2009, cuando un joven militar de 27 años, identificado como Isaac Ramírez, fue declarado sin vida en un hospital mientras era sometido a una operación de vesícula, después de ser velado durante varios días por sus familiares. Su féretro fue puesto en un nicho del cementerio de Azacualpa, en la localidad de Copán. Horas después, los vigilantes del lugar que hacían turno en la noche quedaron paralizados de miedo cuando pasaron frente a su tumba y escucharon claramente gritos escalofriantes que decían: «Sáquenme de aquí». Cuando el ataúd fue abierto, de nuevo se encontró el cuerpo del joven cubierto en sudor, con la camisa completamente abierta, y en su pecho presentaba arañazos profundos. Los médicos que examinaron el cuerpo ya sin vida
concluyeron que había fallecido de asfixia. En el año 2011, en República Dominicana, una popular bailarina llamada Niurka Guzmán Reyes, de tan solo 23 años, fue sorpresivamente hallada sin vida en su habitación. Al examinarla, los médicos determinaron que había sufrido un infarto al miocardio. Días más tarde, una amiga y compañera de su grupo de baile le dijo a la familia de la fallecida que presentía que Niurka estaba viva. La madre le creyó y exigió la exhumación del cuerpo. Ante centenares de testigos, el ataúd fue sacado del nicho y se confirmó que la joven efectivamente había perdido la vida, pero por asfixia, pues había indicios de que despertó dentro de su féretro. En ese mismo año, del 25 de julio en Sudáfrica, un hombre de 60 años sufrió un ataque de asma y su familia, convencida de que había fallecido, llamó enseguida a una funeraria privada sin siquiera pedir ayuda médica. Cuando el cuerpo fue llevado a la morgue, lo colocaron en una cámara frigorífica. Después de 21 horas, el hombre despertó con un frío insoportable y, lo peor de todo, acompañado de cuerpos sin vida. Se horrorizó y comenzó a gritar desgarradoramente. 2 empleados oyeron los gritos que provenían de los refrigeradores. Les dio tanto miedo que creyeron que era un fantasma y se fueron corriendo para salvarse. Los asistentes regresaron con todo el equipo de la morgue y por fin decidieron abrir el refrigerador. Descubrieron al hombre confundido, asustado y tiritando de frío. Inmediatamente llamaron a una ambulancia. Después de estar bajo observación durante 6 horas, los médicos lo declararon estable y lo enviaron a casa. Tras el suceso, las autoridades sudafricanas advirtieron que las familias no podían declarar sin vida a nadie sin antes llamar a un médico. Otro caso impresionante fue el de una bebé prematura nacida en Argentina. Luego de dar a luz, se le notificó a los padres que la menor había nacido sin signos vitales y, sin permitirles verla, la llevaron a la morgue infantil, donde pasó 12 horas en un refrigerador. Los padres solicitaron poder despedirse de ella antes del procedimiento. Cuando acudieron a verla, el cuerpo estaba dentro de un cajón y, al abrirlo, pudieron darse cuenta de que la bebé se movía. Los médicos dijeron que no había explicación para lo que había sucedido, y mucho menos cómo había sobrevivido a la exposición al frío por prolongado tiempo. Los padres dieron a la niña el nombre de Luz Milagros, a causa de lo impactante de su caso. Pero a pesar de las esperanzas por que la menor tuviese una vida normal, sufrió terribles enfermedades en el transcurso de su corta vida. Pruebas posteriores confirmaron que había sufrido pérdidas cerebrales irreversibles y 1 año y 3 meses después de llegar al mundo, falleció. Una historia relevante es la de un hombre chino de 40 años, quien fue declarado sin vida por los médicos de su localidad. A los pocos días, fue sepultado y su viuda permaneció a su lado. Sin embargo, 3 horas después de su entierro, la mujer, que se había quedado sola al lado de la tumba, comenzó a escuchar la voz de su marido en medio del silencio del cementerio. Primero sintió que estaba alucinando y tuvo miedo, pero después fue a solicitar ayuda urgente. El cuerpo fue exhumado de inmediato y, para la sorpresa de todos, el hombre todavía estaba vivo. Finalmente, quizás una de las más curiosas anécdotas es la de una anciana china de avanzada edad, quien había sufrido una fuerte caída y se había golpeado la cabeza. Después del accidente, transcurrieron 2 semanas y un vecino suyo la encontró aparentemente sin vida en su casa. Como mandaba la tradición de su país, la mujer fue colocada en un ataúd sin cerrar en su casa, donde debía permanecer durante unos días antes del funeral. Un día antes del entierro, sus vecinos fueron a ver el ataúd y lo encontraron vacío. Desconcertados, como si de una pesadilla se tratase, recorrieron la casa y una escena aterradora los sorprendió. La anciana estaba en la cocina, preparándose un platillo. Aterrados le hablaron, y ella, muy tranquila, les explicó que se había despertado después de un largo sueño. Le había dado mucha hambre y, por lo tanto,
Se estaba preparando de comer. La mujer tuvo mucha suerte. Cualquier otra tradición funeraria habría acabado con ella enterrada viva y el desenlace habría sido muy diferente. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.